En una tarde de nieve, un médico entra en el quirófano. El hombre parece severo y serio. Entra en la habitación de un paciente que yace inconsciente, bajo vías intravenosas y suministro de oxígeno artificial. El aire fresco entra en la habitación a través de una ventana abierta. El médico exhala ruidosamente y dice que ha ocurrido un accidente. No quedaba nada hasta el día de recibir la especialización, pero de repente algo sucedió. Un grupo de personas juega piedra, papel o tijera, discuten sobre algo. Resulta que este médico estaba discutiendo con sus amigos sobre cuál de ellos iría a la tienda. Un chico llamado Jeremy, un estudiante de residencia clínica de 4º año, dice que si no contesta el teléfono, que todos sepan que está congelado y convertido en hielo. Jeremy no entiende por qué sus amigos no pueden ir ellos mismos a la tienda, espera que cuando obtenga su especialidad, deje de ser un chico de los recados. Las calles nocturnas se iluminan con luces brillantes y, a pesar de lo tarde, la gente sigue caminando. Jeremy ya se dirige hacia la casa, con una gruesa bolsa de compras en la mano. De repente, el hombre que conduce el camión se enferma y sufre un ataque. A pesar de sus intentos por controlar los mandos, no consigue hacerlo y el coche sigue avanzando. El tipo es derribado por un golpe de tal fuerza, vuela por el aire. Todas sus compras salen volando de la bolsa en diferentes direcciones. Después de un rato, el personaje principal se encuentra junto a la cama de un amigo que está en coma. Jeremy yace inmóvil en la cama con los ojos cerrados y de vez en cuando se puede escuchar su respiración lenta. El médico llora amargamente por su amigo, nunca olvidará su último chiste. De repente entran 2 enfermeras a la habitación, el hombre inmediatamente se calma y se ajusta las gafas. La niña dice que ya pasó el tiempo para despertar del coma y pregunta si vale la pena esperar más o no. Me giro hacia la salida, los hombres responden estrictamente que actúan según el protocolo. Con expresión triste en su rostro, se despide de una enfermera llamada Jan. Alguien ha dicho a menudo que la muerte que afrontan cada día en el hospital no es el final, sino tal vez incluso un nuevo comienzo. Un día de nieve, Jeremy, un estudiante de residencia clínica de 4 años, un grado por debajo del personaje principal, el día antes de recibir su licencia como especialista en un centro de trasplante de órganos internos, encontró el final de su corta vida. Jeremy aparece en la cueva, ve la luz al final del túnel. Sus pies se arrastran lentamente sobre las piedras, intenta avanzar, pero es lento. Escucha insultos dirigidos a él mismo, desconocidos le señalan con el dedo. El tipo cae exhausto al suelo, cansado de sus pensamientos y del acoso. Él quiere detener todo esto. ¿Por qué vivir si ves un dolor continuo? Nadie podría haber imaginado que la vida sería tan cruel. Jeremy está muy agotado por las burlas y burlas de los demás. La gente como él no puede convertirse en cirujano cardíaco, él se esfuerza por serlo porque quería tener al menos algo. De repente, el personaje principal escucha las palabras de agradecimiento de uno de sus pacientes. La niña dice que gracias a su tratamiento puede volver a soñar con ser artista. La gente sigue agradeciendo al chico, dicen que gracias a él tienen coraje, gracias a él no se dieron por vencidos. El personaje principal se dice a sí mismo que antes caminaba con cara de insatisfacción, pero ahora sonríe ampliamente. Se levanta, a pesar del cansancio, porque quiere volver a escuchar la respiración de los pacientes, ver sus sonrisas una vez más. Jeremy mejorará porque entonces volverá a ver la alegría en los rostros de sus pacientes, ese es el sentido de su vida. El tipo está bajo el agua, sin entender dónde está, parece que alguien lo estaba llamando. Necesita despertarse urgentemente, pero su cuerpo pesa mucho. De repente Jeremy abre los ojos, está en su cama de hospital. El chico mira alrededor de la habitación, hay limpieza y paz por todas partes, el sol brilla a través de la ventana. Recuerda que hace poco lo atropelló un camión, esto es lo último que recuerda. El personaje principal no entiende de dónde sacó esa sensación de ligereza sin precedentes. Bueno, desafortunadamente, todavía le resulta difícil mantener el equilibrio. El chico nota una nota cerca de su cama, el nombre es completamente diferente, Chuck. Salta, aparentemente los médicos lo confundieron con otro paciente, lo más probable es que necesite un tratamiento diferente, existe riesgo de lesión y error médico. De repente se detiene cerca del espejo y lo mira. El chico ve una cara completamente diferente en el espejo,
tal vez se lo esté imaginando. El personaje principal se convirtió en una persona completamente diferente, tal vez esto fue un efecto secundario después de la operación, pero nunca había oído hablar de ello. Jeremy no conoce a ningún Chuck y cree que debería ver a un psiquiatra. De repente el chico empieza a tener un fuerte dolor de cabeza, se recuerda a sí mismo como un niño pequeño, sentado en su escritorio. También en los recuerdos hay un momento en el que él y su amigo toman fotografías con el telón de fondo de una hermosa calle. Un día un hombre enferma en la calle y una ambulancia se lo lleva. Chuck vio los resultados de su enfermedad. Tenía síntomas de infarto de miocardio. De repente Jeremy se da cuenta de que su corazón ha sido trasplantado a otro cuerpo. Su cuerpo real ya no existe, ya que fue desmantelado en órganos. El personaje principal no entiende por qué permaneció vivo. La mente de Chuck debería haber permanecido en este cuerpo. Resulta que Jeremy mató a este tipo y luego renació. Está seguro de que debe haber una razón por la que sobrevivió. De repente, el personaje principal se pregunta si aprobó el examen estatal. Sea como fuere, duda que vuelva a tener esa oportunidad. Existe la oportunidad de volver a ser médico en el cuerpo de Chuck. Cuando el chico eligió cardiología, en el camino solo encontró burlas e intimidación por parte de sus colegas. 3 años después, él, apodado por todos idiota, se convirtió en el mejor en residencia clínica, pero no recibió reconocimiento, queriendo lograrlo del mundo que era cruel con él, corrió como loco. El chico lo intentó como nadie, pero al final murió, incapaz de conseguir la especialidad con la que soñaba. En esta vida, Jeremy no cometerá el mismo error y se convertirá en el mejor especialista en cirugía cardíaca. El personaje principal no sabe si el antiguo dueño del cuerpo puede oírlo, pero pagará por usarlo y se convertirá en un mejor médico. De repente, una enfermera entra en la habitación, después de haber observado recientemente el cuerpo aún existente de Jeremy. El chico rápidamente descubre que responderle a la chica y luego le pide que controle sus signos vitales. Ella sale corriendo de la habitación para conseguir las herramientas necesarias y dice que comprobará todo ahora, y el chico responde que no debe apresurarse. El personaje principal se detiene ante esta frase, sin entender lo que le está pasando. En su vida pasada, aparentemente era de sangre extremadamente fría, debido a que se mudó al cuerpo de Chuck, incluso su carácter cambió. El tipo no sabe dónde está su verdadero yo. Controla la presión arterial y el pulso, todo es normal. Sonríe y dice que tampoco hay arritmia. La enfermera felicita al chico porque todo está bien para él y él comienza a ver su estado. El personaje principal se sorprende por lo que ve y no entiende de dónde vino este tablero. Él se da vuelta y responde que no hay quejas y que todo está bien. La niña dice que en este caso irá. El chico vuelve a ver el tablero con su estado. Rápidamente se frota los ojos, pensando que esto no puede suceder. Jan se dirige a la salida y advierte que si su paciente se siente mal o algo le preocupa, entonces vale la pena hablar. Jeremy no entiende lo que pasó, porque no solo se encontró en el cuerpo de otra persona, sino que también algunos estados aparecen ante sus ojos. Está tratando de recuperar el sentido, aparentemente tiene la capacidad de ver a través de todos. El chico no puede creer lo que ve y que esto realmente existe. Vale la pena comenzar con el hecho de que no puede tocarlo. Jeremy se pone histérico, pensando que todo esto no puede existir, probablemente se ha vuelto loco. De repente, aparece frente a él una escala de aceptación de la realidad, está llena en un 25%. El personaje principal sigue mirando la mesa y piensa que parece demasiado precisa para ser una tontería, parece un juego. Sugiere que Chuck podría ser simplemente un adicto al juego. Jeremy supone que todos los números en esta tabla son las habilidades del tipo en cuyo cuerpo se mudó. El personaje principal nota una habilidad llamada ojo hipocrático, gracias a la cual puede ver el estado del paciente. El chico vuelve a caer en la histeria, pensando que se ha vuelto loco, y la carga de aceptación de la realidad vuelve a bajar. Acepta este tablero, pero no puede comprender entrar en el cuerpo de otra persona. La aceptación de la realidad es total, Jeremy acepta las cosas nuevas de la vida. El chico se da cuenta que Chuck no puede estar en la residencia clínica, porque es un joven inexperto que acaba de aprobar el examen estatal. Resulta que el cuerpo le pertenece a Chuck, pero la mente y las habilidades le pertenecen a Jeremy.
De repente, la placa pregunta si se debe cambiar el modo del médico tratante al sistema del paciente. El personaje principal cambia el sistema y el marcador cambia, incluso muestra los síntomas o ubicación de la enfermedad. Al parecer esta habilidad es mucho mejor de lo que pensaba. Esta información es suficiente para establecer un tratamiento aproximado. Ahora el objeto de burla, Jeremy, puede convertirse en el mejor cardiólogo del cuerpo de Chuck. El tipo está sentado en su computadora portátil, hojeando las páginas de diferentes personas, está tratando de encontrar información sobre la persona en la foto, pero no sale nada, aparentemente. Para conocer su condición, es necesario ver al paciente. El personaje principal nota una publicación en una de las páginas de la gente, que habla sobre un trasplante de corazón de un médico a otro. De repente, una enfermera aparece detrás de él, mirando con interés el monitor del portátil. Jeremy salta lejos de ella con miedo. Jan responde que hoy necesita hacerse una prueba de inflamación, por lo que necesita sacarle sangre. El chico suspira profundamente y dice que el corazón casi se le sale del pecho por el miedo. La niña comienza el procedimiento, toma la mano del paciente y se prepara para hacer una punción. Ella, presa del pánico, informa que no puede encontrar una vena. El personaje principal le pide con dulzura que no se apresure. El chico decide tomarse un momento y observar sus signos vitales. Han bajado significativamente debido al turno de noche, pero ese no es el punto en absoluto. La enfermera experimentó una disminución de su confianza, su capacidad para manejar pacientes y otras habilidades. Resulta que el problema con los indicadores apareció debido a este efecto. De repente, una enfermera enojada entra en la habitación y le grita a la niña por su lentitud. Gene se disculpa y dice que todo lo que queda es extraer sangre de un paciente llamado Chuck. El personaje principal mira a la enfermera con comprensión, porque a él le pasaba lo mismo. Se burlaron de él, diciendo que era una completa decepción y que no lograría nada. Si al menos alguien lo hubiera consolado entonces, se habría sentido mucho mejor. Jeremy le dice a la niña que hay momentos en que las cosas no funcionan. Él dice que ve su condición y se ofrece a sacarse sangre. La niña dice que debes usar ambas manos para extraer sangre. El chico dice que todo tiene solución y pide que le den una cuerda. Si lo aprietas en el área del tobillo, los vasos inmediatamente comienzan a sobresalir. De esta manera podrás extraer tu propia sangre con ambas manos. Jan no conocía este método, agradece al personaje principal y le dice que le recompensará por ello. Si Jeremy hubiera escuchado una palabra amable antes, podría haberse convertido en una persona diferente. Aparece una notificación sobre el cambio de niveles de habilidad. Las habilidades activas ahora están disponibles para su uso. Parece que las habilidades se pueden mejorar a través de la práctica médica y aparentemente la automedicación también cuenta. Como paciente, es difícil ejercer la medicina, pero si después de la alta el personaje principal se convierte en interno, entonces sus habilidades deberían mejorar. No debería reprobar el examen estatal. Alguien le pregunta al personaje principal por qué se despertó tan temprano. Resulta que se trata de un médico que recientemente lloró por la muerte de un amigo. Pide hablar si algo le molesta a Chuck. El médico dice que el paciente no presenta anomalías graves, por lo que pronto podrá ser dado de alta. Este médico se llama Steven, es el único que aceptó las habilidades de Jeremy. Este hombre ignora a los extraños y es muy despiadado. Pero cuando el personaje principal se enfrentó a una dura realidad, sus consejos le dieron fuerzas. El médico pregunta cómo se siente el paciente, él responde que quiere que le den el alta ahora mismo. La operación transcurrió sin complicaciones, los resultados de los exámenes también son buenos. Chuck pronto será trasladado a la sala general y se acelerará el alta. El personaje principal decide probar al médico usando su gráfico. Resulta que la única habilidad en la que es superior a Steven es la capacidad de diagnosticar, probablemente debido a Hipócrates. El chico decide preguntarle algo a su médico. Pregunta cómo era Jeremy, quien le dio su corazón a Chuck, y se pregunta qué dirá Steven sobre sí mismo. El doctor dice que el tipo era un tonto que no veía más que pacientes y medicinas. No sabe si el tipo podría haber llegado a ser el mejor cirujano cardíaco, pero de todos los médicos él era el más destacado. El mayor problema era invertir muchas emociones en los pacientes.
Desde su pasantía hasta su primer año de residencia, Jeremy fue regañado constantemente. A pesar de esto, estudió y perfeccionó sus habilidades todos los días, llegando a ser casi el mejor entre todos los de tercer año. Si tan solo hubiera tenido un poco más de tiempo para estudiar medicina, dijo. Habría superado incluso a Steven. De repente, el médico se distrae del tema y le pregunta al paciente dónde se va a inscribir, porque recientemente aprobó el examen estatal. Él responde con entusiasmo que se someterá a una cirugía cardíaca. Gracias a Jeremy, Chuck tiene una nueva oportunidad de vida. Por eso, quiere seguir los pasos de su Salvador y ayudar a la gente. Planea convertirse en el mejor cirujano cardíaco. Steven sonríe levemente y le desea buena suerte en sus esfuerzos. De repente se detiene y le pide a Chuck que se encargue de este tonto. Aparece un tablero con la inscripción sobre cómo recibir una recompensa. El personaje principal ha adquirido la habilidad que tiene Steven. El chico derrama una lágrima al darse cuenta de la situación. Es un día claro, la luz del sol ilumina el hospital al otro lado de la universidad. El personaje principal pensó en la habilidad adquirida por Steven durante 4 días, pero aún no entendía cómo sucedió. Dos chicos miran detrás de la cortina, vieron a Chuck comiendo chocolate y le pidieron que lo compartiera. Estos son sus compañeros de cuarto, los conoció cuando el chico fue transferido de cuidados intensivos a la sala general. Parece que debido al carácter real de Chuck, Jeremy pudo acercarse fácilmente a ellos. El tipo les da nueces a sus vecinos para tener buenos vasos sanguíneos y kiwi para la presión arterial alta. El personaje principal invita a otro amigo suyo a probar algo delicioso. El hombre rechaza las golosinas porque acaba de comer y ahora está lleno. El chico no entiende qué le pasa, al parecer algo le pasó. Sugiere que coman algunos bocadillos y hablen sobre lo sucedido. Jeremy le pregunta al hombre si está molesto porque su amigo tomó todos los papeles del musical, pero el vecino responde que no le importa. El personaje principal sigue sugiriendo que quizás las experiencias estén relacionadas con la operación. El hombre está indignado, rompe una barra de chocolate de la emoción, cree que nadie puede preocuparse por esto. Jeremy dice que él también fue operado y entiende cómo se siente ahora, le pide que no se preocupe, porque este hospital es el mejor del mundo. El chico pregunta si las preocupaciones están relacionadas con el hecho de que la operación puede no salir bien o que existe la posibilidad de despertarse durante la anestesia. El vecino está de acuerdo, pero el personaje principal continúa tranquilizándolo, diciéndole que la probabilidad de tal resultado es extremadamente pequeña y que él mismo vive con el corazón de otra persona. Esto ayuda al hombre, se dio cuenta de que no está muy preocupado. El vecino le agradece y aparece un cartel con una inscripción sobre cómo dominar una nueva habilidad de apoyo. Se pregunta si el dueño de las habilidades quiere usar la habilidad de apoyo. Luego el personaje principal toca al hombre y sus emociones se vuelven más brillantes. La resistencia y la regeneración del prójimo han aumentado y el deseo de vivir se ha fortalecido. Jeremy no puede acostumbrarse a que el cuerpo de Chuck actúe por sí solo, lo consoló muy fácilmente. El personaje principal decide mirar la ventana de estado una vez más para analizar los cambios. Parece que las habilidades pueden ser muy diferentes, lo que significa que no todo se puede utilizar exclusivamente en la práctica médica. El chico le presta atención a la enfermera, me pregunto qué le pasa, hoy también está cansada. Decide aprovechar la oportunidad y poner a prueba la habilidad que ha aprendido. El personaje principal se acerca a ella y la saluda dulcemente. En el fondo Jeremy vuelve a estar indignado porque su cuerpo no le obedece. Si supiera cuál era esta habilidad, probablemente no la habría usado. Jin le devuelve una sonrisa encantadora y le pregunta qué le pasó. Todos sus indicadores están mejorando, tras lo cual pregunta si el paciente quería algo de ella y él comienza a negarse. Pide no prestar atención a estas extrañas acciones. La habilidad alcanzó un nuevo nivel y no era ordinaria, pero se trataba de un apoyo aplastante. Pero Jeremy entendió cómo utilizar las habilidades adquiridas. El surgimiento de habilidades es más universal de lo que pensaba. El nivel de habilidad se puede aumentar incluso sin práctica médica y en el futuro podrá adquirir otras habilidades. También en el futuro es necesario pensar antes de crear situaciones repentinas. El chico siente envidia porque ya se está marchando, pero tiene que irse cuando llegue el momento. El vecino pide llevárselo con él,
diciendo que se morirá de aburrimiento. La operación fue exitosa y ahora todo está bien para él. El personaje principal pregunta por qué el hombre todavía siente un cosquilleo en el pecho, no entiende cómo lo supo. Jeremy responde que lo escuchó murmurar anoche. Mintió sobre cómo se sentía durante sus visitas matutinas. Los médicos no son dioses y solo saben lo que les dicen sus pacientes. Siempre debe hablar honestamente sobre su condición. En el tratamiento no solo participa el médico, sino también el paciente. El hombre dice que el tipo es más malo que su esposa. Él responde que es médico, por eso se comporta así. El personaje principal aprendió sobre el dolor solo gracias a su habilidad. De repente algo distrae su atención del diálogo. Esta es una chica llamada Mia, al parecer hoy llegó más temprano de lo habitual. Ella y Chuck se conocen por primera vez. El hombre dice que es el más guapo y el más joven del barrio. La niña saluda torpemente al personaje principal. La vecina pregunta si Mia ha comido hoy. Ella responde que comerá pronto. La niña es hija de un hombre. Él le pide ir a tomar jugo de naranja, pero ella se niega. Él dice que puede esperar hasta la próxima, y Mia de manera abrupta y grosera le arrebata el dinero de las manos. La vecina la mira con decepción. Jeremy intenta suavizar el momento incómodo y le pregunta en qué grado está su hija. Él dice que en realidad ella es muy buena, pero que últimamente ha estado muy nerviosa. El chico piensa que su vecino llamado John, aunque parece amenazador, se comporta como un padre normal. Por primera vez está tan molesto. Chuck decide pesarse, niega haber ganado 5 kilogramos e incluso tiene barriga. Gene se acerca y le dice a su paciente que, para su altura, tiene un peso completamente normal. Ella dice que después de la operación el chico parece una persona completamente diferente. Esto la hace increíblemente feliz. El personaje principal se pone la mano en el corazón y dice que allí cambiará. El pasillo está lleno de gente, aparentemente todos van camino a algún tipo de trámite. El chico ve a Mia en el pasillo. Ella va con jugo para su padre y él se ofrece a ir juntos a la sala. El personaje principal está interesado en la disponibilidad de vacaciones escolares y durante esto analiza a la niña usando su tablero de estado. La niña no lo deja terminar y le explica que si su padre le pidió que hablara con ella, entonces no debería meterse en sus propios asuntos. Jeremy te pide que lo escuches hasta el final antes de expresar tu opinión, deberías pensarlo. Explica que los padres son, ante todo, personas que pueden sentirse heridas y ofendidas por las acciones de alguien, del mismo modo que una niña se siente herida por las palabras de otras personas. Mia acelera el paso y luego dice que el chico no debería interferir. Llega a la habitación de su padre y le entrega una pequeña botella de zumo de naranja. Ion se sorprende de que, después de todo, su hija le haya traído jugo. El hombre está increíblemente feliz por esto, acaricia la cabeza de su hija y le agradece. El vecino sigue conmovido por todo esto y Jeremy piensa que así debería ser una familia real. Si hubiera tenido padres, podría haber sido diferente. De repente aparece la madre de Chuck detrás de él la saluda respetuosamente, porque las mujeres no son su verdadera familia. Ella supone que su hijo está avergonzado y le pide que se detenga. El chico dice que ahora se cambiará de ropa y saldrá al pasillo con ella. Los padres de Jeremy llegaron hace una semana, lo tomaron de la mano y lloraron cuando supieron que se había recuperado. Nadie lloró por culpa del chico, excepto la maestra del orfanato. Se viste y se despide de John, quien le pide que lo llame más seguido. El personaje principal promete encontrarse con él cuando su vecino sea dado de alta del hospital. Aunque el chico ya se ha ido como paciente, está seguro de que algún día volverá allí como médico. Ha llegado un nuevo día, el sol ilumina edificios de varios pisos. La mamá de Chuck dice que no ha estado en casa desde hace mucho tiempo y que probablemente lo extrañaba. Jeremy piensa que nunca estuvo aquí. Sabía que esta familia tenía una casa bastante grande, pero ni siquiera podía imaginar que fuera tan grande. Los padres se despiden del chico y le dicen que hoy tienen una reunión. El personaje principal piensa que aquí lo tratan muy bien, pero aún así se siente terriblemente incómodo. Una foto familiar lo distrae de sus pensamientos. El chico la mira con interés. Esta foto también muestra al hermano menor de Chuck. Si se siente incómodo delante de sus padres, y más aún delante de él, no puede imaginarse su encuentro. De la nada aparece un perro enorme en la habitación.
Un pastor alemán llamado Jassy es la mascota de Chuck. El tipo extiende la mano en su dirección y le pide al perro que le dé una pata, pero él se da la vuelta de mala gana. De repente, el personaje principal se da cuenta de que puede mirar al animal usando su habilidad. Abre un tablero especial usando el ojo de Hipócrates. Si se esfuerza, puede incluso ser veterinario. Resulta que Jeremy puede comprobar todo lo que ve con sus propios ojos. Por lo tanto, tiene la oportunidad de convertirse en un médico honorable y exitoso en todos los campos. Es muy extraño que después de su renacimiento el chico comenzara a imaginar mucho más a menudo. De repente, su teléfono vibra en el bolsillo del protagonista, este abre un diálogo con sus compañeros y descubre que hoy es el día en que se anuncian los resultados del examen estatal. Está muy preocupado de haber fracasado y espera lo mejor. El chico entiende que no hay necesidad de preocuparse por esto, la mayoría de los donadores pasan, esta cifra no puede disminuir. Está oscureciendo en las calles de la ciudad, las farolas iluminan los caminos y los carteles se encienden. El personaje principal mira la hora en su teléfono, pensando que sus compañeros llegan tarde. Lo saludan sus conocidos, concretamente un peluquero llamado Walter y uno bajito llamado Nicholas. Chuck les responde con sarcasmo, pues lleva mucho tiempo esperándolos. Nicholas no entiende por qué tiene tal reacción. Walter dice que no importa cuánto haya cometido el error, es imposible que Chuck repruebe el examen. El rubio pide no prestar atención a este comportamiento, pues su amigo recientemente fue operado, al parecer aún no se ha recuperado del todo. Walter es el líder del grupo al que Chuck se unió sin pensar el año pasado. A nadie en este grupo le importaba. Le ofrecen una bebida a su compañero, pero acaba de salir del hospital. Jeremy no sabe por qué Chuck los contactó, pero hoy romperá esa conexión. Hay deliciosos bocadillos y golosinas en la mesa y los chicos inician un diálogo interesante. Nicholas cuenta una historia divertida, Walter se ríe, pero Chuck no está de humor para bromas porque no le gusta esta compañía. De repente, el chico rubio llama a su compañero de clase. Él pregunta por qué no se ríe aquí. El personaje principal piensa que ya no le resulta divertido escuchar esto. Si no cambia su relación con ellos, seguirá siendo ignorado incluso después de convertirse en médico. Pregunta si sus conocidos han elegido la dirección. Él, a su vez, está interesado en el departamento de urgencias. Walter va a cirugía plástica y se ofrece a ir con él. Su padre abrió un hospital al lado de la estación. Cuando recibiera su especialidad, inmediatamente comenzaría a trabajar. Walter promete que los acogerá a ambos. El rubio le pregunta a Chuck por qué habla tan poco. Hacía mucho tiempo que no se veían, y ahora el personaje principal se sentó en silencio toda la noche, lo que lo entristeció mucho. Chuck dice que el chico debería dejar el cigarrillo primero y luego hablar, porque recientemente se sometió a una cirugía. Walter tira su cigarrillo y dice que el tipo ha cambiado mucho. Antes ni siquiera podía mirarlo a los ojos. El chico dice que es solo una broma, le gustó la forma en que lo miraba. De repente, dos compañeras más llamadas Karen y Mary aparecen frente a los chicos. Karen se aferra a Walter y lo felicita por aprobar el examen. Pronto podrá convertirse en médico en su propio hospital. Mary se acerca a Chuck y le pregunta cómo fue su alta. La chica lo felicita, él le responde que ha engordado, ella se sonroja y añade que su interlocutor se ve mucho mejor que antes. Walter se acerca a Chuck y le dice que le gusta a Mary. Cuando lo hospitalizaron, ella parecía como si parte de ella hubiera muerto con él. El personaje principal quita la mano de su compañero de su hombro, porque no necesita saberlo. El chico piensa que su amigo está diciendo tonterías. Walter se dirige al café, le pide a su compañero que vaya más rápido y celebrarán toda la noche. De repente, Chuck se distrae con algo y nota algo en la distancia. Le parece que hay una persona tirada junto a las bolsas de basura, no puede ver nada. Afuera ya está completamente oscuro. Walter supone que este hombre probablemente sea un borracho. El personaje principal no está de acuerdo con él. Este hombre necesita ayuda urgentemente. Considera que es necesario denunciar esto y luego brindar primeros auxilios. Walter dice que no es asunto suyo y pide no estropear el ambiente. El chico está muy indignado por esto, porque hay un hombre tirado en el suelo. Cuidar a los heridos es responsabilidad del médico, el hombre está en peligro y el rubio solo quiere dejarlo. Chuck grita que con esa actitud no puede llamarse médico, debería avergonzarse. En cualquier caso,
Planeaba dejar de comunicarse con él, pero aún así sorprende lo terrible que es el tipo. El personaje principal corre hacia el hombre, levanta la cabeza y le pregunta qué le molesta. Una persona pierde el conocimiento, es necesario utilizar su habilidad rápidamente. Utiliza el ojo de Hipócrates y se da cuenta de que la condición del hombre es mucho peor de lo que pensaba. El chico se toca la frente y determina aproximadamente la temperatura de su cuerpo. Luego toma un cepillo, su respiración pronto se detendrá, aunque sea exorbitante. Estira su ropa exterior para mirar el cuerpo del hombre. De repente, el personaje principal se da cuenta de que se trata de un tampón cardíaco. Además, la sangre del corazón se acumula directamente en la membrana que lo rodea, el pericardio, lo que provoca la compresión de sus cavidades, lo que impide el funcionamiento normal del órgano. A juzgar por el hematoma en el pecho, el taponamiento se produjo debido a la ropa. Pronto no podré llegar a tiempo, necesito tomar medidas urgentes. Primero debe eliminar la sangre acumulada en el pericardio, aquí solo la punción ayudará. El tiempo es catastróficamente corto, hay que darse prisa. El personaje principal pide que le den urgentemente povidona yodada y una aguja, debe salvar al paciente. Tendrá que golpear el corazón directamente sin ultrasonido, y eliminar el líquido acumulado. Existe una alta probabilidad de que la aguja toque sus pulmones. Si esto sucede, significa que el chico ha hecho un agujero en su corazón, lo que conducirá a la muerte inevitable. La conciencia de Chuck no le permitirá no intentar salvar al hombre, por lo que perfora la carne del hombre con una aguja. Frente a él aparece un tablero que informa que la función se realizó con éxito. Como beneficio adicional, se aplica un efecto a corto plazo llamado cuerpo de acero, un aumento temporal de la resistencia durante 20 minutos. Aunque la operación fue exitosa, es demasiado pronto para alegrarse, es necesario comprobar el estado del paciente. Con la ayuda de la habilidad visual de Hipócrates, el personaje principal se entera de que el corazón y la respiración del hombre se han detenido. Se da cuenta de que estas son las consecuencias de una punción pericárdica. El personaje principal realiza respiración artificial y masaje cardíaco al paciente. De repente alguien llama al chico y él se vuelve hacia esa persona. María corre hacia él, no entiende lo que está haciendo. Chuck le grita que hay un desfibrilador en camino y le pide que lo traiga. La niña se detiene y dice que lo traerá enseguida. Jeremy le pide a Chuck que aguante un poco más y nunca deja de brindar primeros auxilios. Sus manos se están debilitando, aparentemente este es el límite de sus capacidades. Mary empuja a Chuck a un lado y comienza a conectar el desfibrilador. La niña pide alejarse del paciente y le da un soca al corazón del hombre. Esto no le ayuda, todavía está inconsciente. El personaje principal mide el pulso, descubre que aún falta y le pide a la niña que le dé una descarga. Mary vuelve a presionar el botón del desfibrilador. Una descarga eléctrica atraviesa el cuerpo del hombre y su pecho se eleva. La respiración del paciente regresa, la atención de emergencia se completa con éxito, se obtiene un nuevo indicador llamado conexiones del alma. Este es un indicador de la relación con colegas o pacientes. Se forma la primera conexión del alma con María, en el caso de la práctica médica con ella, recibe aceleración y bonificaciones adicionales. Respira con dificultad y dice que ya ha avisado a los demás que pronto llegará una ambulancia. El personaje principal piensa que Mary también estaba confundida al principio, pero rápidamente se recuperó y pudo resolver la situación. Le dijo a la gente que un hombre estaba tirado en los callejones traseros y les pidió que llamaran a una ambulancia. La chica resultó ser mucho más decente de lo que pensaba Chuck. El héroe tuvo que explicar que descubrió accidentalmente que un hombre yacía en este callejón. Tuvo un taponamiento cardíaco y lo pincharon para evitar un paro cardíaco, le realizaron RCP y utilizó un desfibrilador. El trabajador médico quedó muy sorprendido de que el hombre pudiera diagnosticar y brindar asistencia por sí mismo. No hay desviaciones graves en el paciente. Los médicos lo llevarán al hospital más cercano para un control más preciso de su condición. La niña se acerca a Chuck y lo llama, él la toma por los hombros y le pide que le crea. El personaje principal agrega que durante la punción recogió líquido pericárdico, quiere trasladarlo al hospital. Luego de analizar este líquido, el hospital podrá tomar medidas rápidamente. El médico le dice a Chuck que gracias a su cuidadosa atención de emergencia, el paciente no presenta anomalías graves y también le pregunta de qué hospital es.
El médico dice tranquilamente que el departamento de cirugía cardíaca de la universidad informa que esto no es sorprendente, porque hizo todo a la perfección. La niña se indigna al escuchar semejante mentira, pero Chuck la calma y le dice que todo está bien. El médico les dice que el paciente ha recuperado el conocimiento y quiere verlos a los dos. El hombre agradece a los chicos, dice que le salvaron la vida, le gustaría saludarlos como es debido, pero su estado no se lo permite. El personaje principal pregunta cómo se siente el paciente, no puede creer que se haya caído en la calle. El chico decide comprobar el estado del hombre utilizando su ojo hipocrático. Con esta habilidad, descubre que el hombre es un médico de medicina tradicional coreana y que tiene muchas habilidades absolutas. El paciente le entrega a Chuck su tarjeta de presentación, el nombre del hombre es Christian, es el jefe del departamento terapéutico de medicina tradicional. Dirige los departamentos del Hospital de Medicina Tradicional, que se encuentran entre los 3 mejores del país. El héroe está increíblemente feliz por esto, porque el paciente resultó ser un médico altamente calificado. El hombre posee sus habilidades a la perfección. El chico piensa que él, como recién llegado, no puede hacer frente a él, se despide de Christian. Después de salir del hospital, el personaje principal se estira lentamente y dice que ha sido un día largo. Chuck dice que ya es bastante tarde, así que acompaña a la niña a casa. Ella dice que el chico ya ha hecho mucho por ella hoy. Chuck se ofrece a ir, al menos así lo llevará a la parada de taxis, pero no está seguro de que sea posible coger un taxi a una hora tan tardía. María reúne fuerzas e invita al personaje principal a pasar la noche con ella. La niña prepara fideos con huevo y verduras para alimentar a los invitados. Chuck le agradece la comida y ella, a su vez, pide más. El chico está muy avergonzado, pero no rechaza el regalo. Mary le dice que coma mientras pueda, pero mientras tanto necesita contestar la llamada. Ella se hace a un lado, saluda a su padre y le dice que está bien. Según los recuerdos de Chuck, el padre de Mary es abogado. Ahora está claro por qué esta familia acogió a Mary, aunque ella no les conviene, al parecer Walter estaba allí por la misma razón, es bueno que hoy haya cortado la comunicación con él. Ella regresa con su invitada y se disculpa por la inesperada llamada de su padre. El personaje principal está interesado en su relación. La niña dice que su relación no es demasiado estrecha, también pide esperar al chico y se va a algún lado. Trae la tarjeta de presentación de su padre, que es médico abogado. Mary dice que si pasa algo, el personaje principal puede llamar a este número. El padre está activo en el campo de los incidentes médicos, si algo siempre ayudará. La niña se pregunta si Chuck llamó a sus amigos en común. El chico explica que ya no los considera sus amigos. Walter vio a ese hombre inconsciente, pero el tipo está disgustado porque, después de su oferta de olvidar, todavía se considera médico. Mary dice que después de su conversación, el chico rubio entró muy enojado, pensó que se habían peleado. Chuck le agradece, si ella no hubiera salido en ese momento, se habría rendido. La niña le trae una chaqueta a su invitada, dicen que ya no tiene ropa. Ella se sorprende de que el chico haya lavado todos los platos, aunque ella dijo que los dejara. Chuck le explica que si va a pasar la noche con ella, al menos debería ayudarla con los platos. El personaje principal le pregunta si puede ir primero a la ducha. Mara responde que las toallas están adentro. De repente la niña se da cuenta de que los objetos de su cariño pasarán hoy la noche en su casa. Después de la oferta de pasar la noche, la niña estaba muy preocupada, pidió no malinterpretarla, ya era demasiado tarde. Como la tranquilicé, él dijo que él también lo había pensado, pero dudaba que a ella no le importara. La niña espera que tal vez esta sea su oportunidad. De pie frente al espejo, piensa que si hubiera sabido de esto se habría comprado unos pijamas bonitos, pero por ahora se ponen los mejores que tienen. Le parece que después de la operación su compañera ha cambiado mucho. Nicholas invitará a sus amigos a no prestar atención al personaje principal. A Walter también le molestaba el comportamiento audaz de Chuck. Los chicos se ríen de él y la chica se pone del lado del personaje principal y no acepta las palabras de los chicos. Escuchó que la personalidad puede cambiar después de una experiencia cercana a la muerte. Tal vez el chico se convirtió en una persona completamente diferente. Sale de la ducha y le pregunta a la señora de la casa dónde puede poner su ropa. Afuera está completamente oscuro,
la luz de la luna ilumina las calles vacías. Un chico que lleva una divertida camiseta rosa con un gato dice que dormirá en el suelo. María está indignada porque los invitados deberían dormir en la cama, pero el chico se mantiene firme porque el dueño debería dormir en la cama. La niña se avergüenza y pregunta por qué deberían dormir juntos en la cama. La niña yace en la cama, sonrojada de vergüenza, no cree que esto esté sucediendo realmente. Todo sucedió muy repentinamente y ella no está preparada para tal desarrollo de acontecimientos. El chico le agradece, pero ella no entiende por qué. El personaje principal explica que está agradecido por el hecho de que ella confiara en él en ese momento. Ella mira en silencio la espalda de su amiga y no encuentra palabras. Llega la mañana, alguien va a trabajar, alguien se ocupa de otros asuntos, el sol sale lentamente hacia el cielo. La habitación está iluminada por rayos juguetones, María sigue durmiendo tranquilamente en su cama. Después de escribir una nota antes de irse, Chuck va a la estación para llegar a casa. En el tren ve a un niño pequeño con su madre. En realidad, no debería estar aquí porque murió en un accidente automovilístico. Aunque murió, vive en el cuerpo de otra persona, salvó a un hombre que casi muere. Con solo abrir los ojos, el chico estaba feliz por la segunda oportunidad, pero el personaje principal aún no estaba acostumbrado al hecho de que estaba vivo. Afuera ya hay bastante luz, el clima es hermoso por todos lados, el sol cálido calienta. Chuck se dirige calle abajo en alguna dirección. En el pasado, durante su vida, Jeremy no venía con frecuencia al orfanato. Resulta que solicitó ser voluntario. Últimamente nadie viene a ofrecerse como voluntario. Todo el mundo está muy ocupado, la gente que trabaja allí ni siquiera tiene a quien llamar. El médico se fue a otro mundo y ni siquiera pudieron despedirse de él. El personaje principal creció sin padres, así que ni siquiera sé qué es una familia, pero había quienes podía llamar padres. El director del refugio está muy feliz de ver a Chuck, contento de que venga. En cualquier caso, el chico quería conocerlos tarde o temprano. La mujer le agradece el viaje, no fue difícil para él y tenía mucha curiosidad. El personaje principal sonríe tranquilamente, se alegra de los rostros conocidos y de sus recuerdos. Ella pide no agradecerle a ella, pero a Jeremy, ella simplemente está cumpliendo su último deseo. Cuando Jeremy era pequeño, siempre lloraba después de pelear con sus amigos. El chico mira hacia abajo, siempre recordará algo, el día en que pudo luchar contra ese bastardo que se burlaba de él llamándolo huérfano. Lamentablemente, solo eso se demostró ese día. El niño lloró, se disculpó con el director y dijo que los chicos intentaron llegar hasta él por su cuenta. El director lo abrazó y le dijo que no llorara, que necesitaba ser más fuerte. Ella le pidió que se volviera más fuerte y nunca perdiera, y también que no llorara cuando no fuera su culpa. La mujer todavía se arrepiente de esto. Después de ese incidente, Jeremy se las arregló completamente solo, no podía esperar la ayuda de nadie y lo superó todo él mismo. Lamenta mucho que, al escuchar estas palabras, el niño se haya encerrado. Los muertos ya no existen y, lamentablemente, solo sufren los que quedan. La mujer se disculpa, si Jeremy tuviera padres, las cosas podrían haber sido completamente diferentes. El chico detiene al director y le dice que Jeremy tenía padres. Ella se asusta y pregunta si su invitado se ha puesto en contacto con sus padres. El personaje principal tartamudea y explica que estamos hablando de ella. Los padres no son solo quienes dieron a luz a un niño, sino también quienes lo criaron. Es obvio que Jeremy consideraba que el director eran sus padres. La mujer queda muy sorprendida por lo que escucha, está al borde de las lágrimas. Ella se disculpa por sus emociones y sus lágrimas caen sobre su vestido. El chico dice que no es necesario disculparse por esto, porque lo entiende todo. Con una escoba en la mano, Chuck piensa que, según sus cálculos, habrá mucho más trabajo para los voluntarios. Los rayos del sol atraviesan las hojas y ramas de los árboles, los personajes principales deciden ir a ver a los niños. El niño le dijo a muerte que él también quería ser médico como él. Jeremy dijo que si quiere ser como él, primero debería perder un poco de peso. Debido a su apretada agenda, el chico no podía venir aquí a menudo, pero este chico siempre seguía a Jeremy, era como un hermano pequeño para él. Es muy interesante cómo le va ahora. El personaje principal llega a la puerta con la inscripción Mark, que significa el nombre del dueño de la habitación.
Chuck mira dentro de la habitación y dice que ha venido a encontrarse con Mark. Un joven demacrado y exhausto pregunta quién es. El personaje principal llega muy sorprendido y el chico no entiende lo que pasó. Explica que recibió el corazón del Dr. Jeremy. El chico piensa que este joven parece muy enfermo. Chuck abre la ventana de estado para comprobar el estado de la persona, resulta que tiene un trastorno depresivo. El personaje principal dice que vino a verlo porque escuchó que él y el señor Jeremy tenían una relación cercana y también se disculpa por haber venido sin invitación. Mark pone los ojos en blanco y se disculpa porque no se siente bien. Se ofrece a reunirse la próxima vez, porque hoy es muy difícil para él. Chuck sonríe y luego dice que vendrá más tarde. El personaje principal sale a la calle, sujetándose la cabeza y sintiendo agresión. Hace 2 semanas, Mark se quejó repentinamente de dolor abdominal y lo llevaron al hospital. Allí le diagnosticaron una inflamación aguda del apéndice, conocida como apendicitis, que requirió cirugía convencional con un 100% de éxito. Esta no es una condición que requiera tomar psicofármacos o cirugía plástica. El cheque llega al hospital y le pide al administrador que copie el historial médico de los resultados del examen del paciente Mark en su disco. Mira las sábanas, dice que después de que le quitaron la apendicitis, le colocaron un tubo de drenaje en la zona afectada. Al día siguiente el paciente se quejó de fuertes dolores abdominales. Al revisar los signos vitales se descubrió que la temperatura había subido mucho. En la mañana del mismo día se derramó un cuerpo extraño por el tubo de drenaje, el cual no estaba ese día antes, tras lo cual el médico tratante del paciente decidió trasladarlo a otro departamento. El hombre de la recepción pregunta si el chico necesita el diagnóstico de Mark. Él responde que él también es representante del refugio. Chuck pregunta si este es el hombre que operó al paciente. Mientras informa que lo realizó, el personaje principal verifica su estado. El protagonista pregunta cómo fue la operación, no está seguro de ser un especialista, porque su indicador es más bajo que el suyo, a pesar de que todavía es estudiante de residencia. El hombre responde que no tiene por qué hablar de esto y le entrega hojas de papel. Mientras se va, el tipo piensa que el comportamiento de este hombre grita que no quiere involucrarse en esto. El personaje principal arroja hojas de papel sobre la mesa. Primero vale la pena considerar el diagnóstico. El hospital reveló peritonitis generalizada, perforación del intestino grueso, sepsis, defecto de la pared abdominal y otros problemas. En total se realizaron más de 7 operaciones, incluida la reconstrucción de la pared abdominal. También hubo terapia adicional o farmacológica durante el tratamiento y psicoterapia junto con cirugía plástica después del alta. De repente, el personaje principal se da cuenta de que no fue su apéndice el que le extirparon originalmente. En cambio, extirparon el colon sigmoide y, después de que se separó la sutura, comenzaron la perforación y la infección. El chico vuelve a la recepción y dice que vio una ambulancia en el hospital. El hombre recuerda cómo el médico se negó a dialogar sobre la operación. También recuerda que el director del albergue dijo que el operativo fue exitoso, pero en el camino surgió una infección. Es difícil decirlo, pero será difícil cubrir los gastos del hospital incluso si Chuck contribuye de su propio bolsillo. Está muy decepcionado con la situación actual. Normalmente, el apéndice se encuentra en la parte inferior del abdomen, dentro de la cavidad abdominal. El colon sigmoide, por otro lado, se encuentra en la parte inferior izquierda y conecta el colon y el recto. No está firmemente asegurado, por lo que es bastante móvil. Es necesario vigilarlo cuidadosamente durante la operación. No solo le realizaron la operación en la parte equivocada del cuerpo, sino que el control postoperatorio fue extremadamente deficiente durante la operación. Mark quedó infectado con bacterias resistentes a los antibióticos. Como resultado, se produjo infección y septicismo, además de que desarrolló una fístula anal del colon sigmoide y fascitis necrotizante. Estos médicos no solo permitieron que todo esto sucediera, sino que también organizaron una exhibición de demostración de sus logros después de que lo trasladaron a otro departamento. No fue la enfermedad la que mató a Mark, sino el hospital. El médico arruinó la vida del niño al cometer errores tan graves en la operación. Al llegar al refugio, el personaje principal cuenta todo como realmente sucedió. Esto no es culpa de Mark, el chico está muy decepcionado y molesto por todo esto.
La mujer dice que son personas terribles, después de lo que han hecho, culpan a otras personas. Ella agradece a Chuck por descubrir la verdad, debe haber sido muy difícil. Chuck sonríe de buen humor y dice que él también tiene un hermano menor y que comprende muy bien este sentimiento. Se alegrará si Mark es feliz, del mismo modo que sería fantástico si fuera su propio hermano mayor. El personaje principal no podría dormir sabiendo del sufrimiento de su hermano menor. Sacando a la directora de sus pensamientos, el chico la llama para decirle algo. Él sabe lo difícil que fue para ella, pero no puede dejar que se salgan con la suya. El personaje principal cree que deberían ser demandados. Él asumirá toda la responsabilidad. Chuck llama a la puerta y le piden que entre. Mark pregunta si es el mismo tipo que vino la última vez. El personaje principal dice que escuchó que le gusta el pollo a domicilio. Le trae algo de comida al chico. Mark le agradece. Explica que no tiene mucha hambre, por lo que no comerá todo. El héroe pide no prestarle atención, dejar que el chico coma en paz. Supone que el niño del orfanato tiene sed y le ofrece una Coca-Cola. El niño dice que Jeremy también lo cuidaba muy a menudo. Se comió el pollo con ambas mejillas, le dio cola y le dijo que comiera más despacio, le dijo que debería perder peso, estar más saludable y empezar a estudiar mucho. Lo cual dice que sabe poco sobre Jeremy, pero parece que estaba muy preocupado por el chico está seguro de que ahora, en momentos tan difíciles, él también estaría feliz de ayudar. Mark sonríe levemente, pensando en algo bueno. El niño agradece al chico por su apoyo, intentará no desanimarse. Aparecen nuevas habilidades llamadas Spark of Revival. En el futuro, el personaje principal será aún mejor, pero las habilidades tampoco serán superfluas. Ahora es el momento de actuar. Chuck estrangulará a estos malos médicos. El médico, sentado frente al ordenador, le pide al chico que entre sin entusiasmo. Chuck dice que vino hoy no por el diagnóstico, sino por otro tema. Sonríe dulcemente, el tiempo apremia, por eso será breve. El caso se refiere a negligencia médica contra un paciente llamado Mark. El hombre está muy preocupado, comienza a hacer clic rápidamente con el mouse en su computadora. Tartamudeando, dice que si el tipo lo va a calumniar, entonces no debería hacerlo, pide salir de la oficina. Además, el hombre está ocupado examinando a los pacientes. El personaje principal arroja muchos papeles y documentos del hospital sobre su escritorio. Dice que se pregunta si el médico seguirá diciendo eso incluso después de ver el informe quirúrgico de su hospital. El hombre está muy preocupado y empieza a llamar a la enfermera. Después de abrir el abdomen, se descubrió una infección en el área de la operación, la apendicitis no fue eliminada, el médico está seguro de que debería haber eliminado la apendicitis. Pero por alguna razón la apendicitis permaneció en su lugar, el chico pide mirar atentamente el protocolo, allí dice que aparecieron perforaciones en el sitio de la anastomosis del colon sigmoide. El médico confundió la apendicitis con el colon sigmoide y operó este último. El análisis de la parte que extrajo arrojó que esta muestra de tejido pertenece al colon sigmoide. Por culpa de este médico la vida del niño está arruinada. El tartamudo dice que no sabe nada al respecto. Agarra un trozo de papel, se echa a reír histéricamente y repite la misma frase. Durante su histeria rompe hojas de papel, repito que no sabe nada de esto. El médico está seguro de que ha ganado, que ahora Chuck no podrá hacer nada. El chico explica que lo había previsto, por lo que pidió hacer una copia con anticipación. Como pensaba el personaje principal, el médico resultó estar completamente desesperado. El hombre al menos podría haber pedido perdón, pero no lo hizo. El chico dice que en 2 días vendrá al hospital a la misma hora. Añaden que en este momento analizarán más detalladamente esta situación. El médico se sirve frío y se da cuenta de que ha cometido un gran error. Un cenicero cae al suelo y rebota en él, la música house reina por todas partes. Un hombre le grita al médico que ni siquiera podía hacer frente a la apendicitis. Pregunta si el médico sabía que no era el apéndice lo que cortó. El médico responde que sí. El médico no sabe qué hacer ahora ni cómo afrontar esta situación. El hombre le pide que se vaya, el médico accede y sale de la habitación. El director llama a alguien y le pregunta si su interlocutor está enfermo. Los hombres preguntan si Chuck también cavó debajo de él. Dice que deben asumir la responsabilidad por no comunicar el resultado de la operación y por un seguimiento postoperatorio inadecuado.
El interlocutor dice que este tipo dejó una tarjeta de presentación del mejor abogado, pero su amigo dice que si realmente tuviera alguna conexión con él, entonces habría aparecido el propio abogado. Pide silenciar este asunto. El personaje principal, que aún no se ha convertido en becario, en su opinión, ya tiene muy malos modales. Los hombres creen que es necesario arrancar este brote de raíz. El director le pregunta a Chuck si puede manejarlo. Ella le agradecerá mucho su ayuda, pero le parece que el asunto se retrasará. El personaje principal dice que ha llegado muy lejos y por eso tiene confianza. Añade que tiene cierto as bajo la manga. Chuck y el director entran a la sala del tribunal. La chica molesta, regocijándose por la llegada de Chuck. Su nombre es Logan y es la abogada del hospital. Sin tener tiempo de responder a las personas que vinieron, la niña dice que no están aquí para presentarse. El hospital cree que lo que le pasó al paciente Mark no fue un accidente. El director está muy indignado porque todo es mentira. Logan puede entender el motivo de su enojo. Aceptaron en silencio todo su enojo. Una reunión tan tardía sobre este tema también es su culpa. Espera que puedan resolver los malentendidos que han surgido. El director grita, porque no se trata solo de un malentendido. Chuck dice que cree que se trata de un caso de diagnóstico erróneo y negligencia. Confía en que la gente cambiará de opinión una vez que empiecen a hablar de manera significativa. El jefe especialista en cirugía general del hospital, llamado Kant, pide sentarse y luego comenzarán su discusión. Vale la pena comenzar con la extirpación del apéndice. La razón por la que el caballero cortó por error el colon sigmoide es porque el paciente Mark tiene sobrepeso. Agrega además que con la obesidad es difícil asegurar una buena visibilidad, además de que el paciente es un caso especial porque su colon sigmoide se ha movido hacia el lado derecho del abdomen. El hombre se ajusta las gafas y añade que probablemente aún no sabe algo. Chuck dice que, de hecho, existen complicaciones longitudinales cuando se opera a pacientes obesos, pero ser consciente de esto puede hacer que uno sea aún más cuidadoso. También deben saber que siguiendo el intestino, que está conectado al apéndice, se puede determinar fácilmente su ubicación. Pide no culpar a un paciente inocente por el hecho de que sus trabajadores no estén haciendo su trabajo. El médico intenta justificarse hablando de los detalles de la operación. El director no entiende muy bien de qué están hablando, pero espera que Chuck pueda manejar la situación. Dice que no se trata en absoluto de obesidad, sino que en el hospital le introdujeron una bacteria resistente a los antibióticos, por lo que desarrolló fascitis necrotizante, que desembocó en sepsis. ¿Realmente van a demostrar que la causa de la manifestación de esta bacteria es también la obesidad? El médico se pone de pie y apunta su disparo al protagonista. Dice que si sigue insistiendo en esto, no le quedará otra opción. Los médicos les entregan hojas de papel. Es todo lo que sus dos hospitales pueden darles. Chuck no entiende si esto es una broma, solo pueden dar 10 millones. El hombre explica que no pueden hacer nada ante su terquedad y se ofrece a tomar al menos esa cantidad o irse sin nada. El personaje principal explica que no van a aceptar el dinero ni a irse así sin más. Pregunta si presentarán una demanda. El médico dice que no tienen dinero para la rehabilitación y que no aceptarán sus 10 millones, pero no olviden que los gastos legales también necesitan dinero. También añade que si el ciudadano Chuck quiere convertirse en su rival, el resultado de la demanda será evidente. Puedes luchar en los tribunales hasta que uno de ellos pierda. El director llora y se disculpa con el personaje principal. De repente alguien entra en la habitación y pide perdón por llegar tarde. La gente en el vestíbulo está indignada y dice que no se puede entrar tan descaradamente. El hombre se limpia el sudor de la cara y pregunta si en esta sala se habla del paciente Mark. Mira alrededor de la habitación y busca rostros familiares. El hombre saluda a Chuck, quien le pide que se siente. Dice que no tiene mucho tiempo así que le pide que empiece. Su nombre es Liam, es abogado de un bufete de abogados médicos. Los presentes se sorprenden al saber quién es esta persona. Chuck sugiere volver a discutir la demanda con el abogado Liam. El médico que cometió un error en la operación no puede creer lo que ve. La persona que representa debe ser arrolladora e infundir terror con solo una mirada. Es obvio que se trata de un testaferro. El médico cree que Liam es una vergüenza para el estatus de legendario abogado. Logan se acerca al hombre y se inclina profundamente.
Chuck no esperaba esto. El abogado elogia a la niña porque recientemente trabajó bajo su dirección. El médico se da cuenta de que Liam es real. El hombre cree que los saludos son suficientes, que vale la pena ponerse manos a la obra. No vino aquí para admirar estos pedazos de papel sin valor. Liam le pregunta a Logan qué aprendió trabajando con él. El hombre admite que está muy decepcionado, porque a esta basura lo llaman acuerdo, ya se ha encontrado con un caso así. Una mirada fue suficiente para comprender cuán similares son estos casos. Aclara si es necesario repetirlo 2 veces. Se le pide a Liam que vaya a la corte y también se le pregunta si debería filtrar esta información a los medios. Se extenderán rumores de que están arruinando a los pacientes en el hospital, la gente no acudirá a ellos y el hospital irá a la quiebra. El médico pregunta cuáles son sus condiciones. El abogado sugiere mirar este acuerdo y discutirlo todo. Preparó contenido más relevante de lo que sugirieron. Chuck levanta al hombre para que el director del orfanato pueda firmar la hoja. La mujer llora. Gracias al personaje principal, fue muy difícil que ella estuviera dispuesta a darse por vencida. El chico dice que ella también es genial por venir aquí. Ahora es el momento de contarle a Mark esta buena noticia. Liam se incorpora lentamente en su silla. Estaba muy aburrido. El chico dice que si no fuera por el abogado habrían tenido grandes problemas y le agradece que se haya encargado de todo. Ahora solo les queda llevar el diálogo hasta el final. Deberían agradecerle a él y a María. Chuck cree que su rápida respuesta al pedido de ayuda no es sorprendente, ya que su hija se lo pidió. El hombre añade que esta vez ayudó, pero no está seguro de poder hacerlo la próxima vez. No siempre podrá ayudarlos, por lo que en el futuro tendrá que arreglársela solo. El personaje principal piensa que el hombre tiene razón, no es un hecho que siempre tendrá tanta suerte, hasta ahora todo ha ido como un reloj. El sol ya está alto en el cielo, la mujer agradece al chico por toda su ayuda. Él responde que él mismo quería resolverlo. La directora dice que ella también lo agradece y quiere añadir algo. Por un momento incluso pensó que su Jeremy había regresado, ella y Mark lo habían estado esperando. Como si no fuera así, se va a hacer más fuerte. La mujer vuelve a agradecer al chico su ayuda, pero en el fondo él entiende que si no fuera por ella, nada habría salido bien. Afuera hace buen tiempo, el sol que atraviesa las nubes ilumina los edificios de varios pisos. El personaje principal está sentado tranquilamente en un coche, mirando por la ventana. El conductor mira al chico con la ayuda de un espejo. Consulta con él para ver si puede manejarlo. El hombre explica que con ese cuerpo puede hacer el trabajo de becario. Escuchó que ser médico es muy difícil y agotador, pero Chuck lo eligió él mismo, así que está bien. El chico se limpia lentamente las manos, avergonzado por algo. El personaje principal agradece a su padre por estar preocupado. Jamie piensa que es bueno que la relación de Chuck con su padre fuera tensa desde el principio. Mientras conduce el auto, el hombre responde varias veces, manteniendo la vista en la carretera. Llegan a uno de los hospitales universitarios. El personaje principal piensa que quiere empezar de nuevo. Por supuesto, no es el hospital donde estudió en su vida anterior, pero aquí comenzará desde cero y se distinguirá por sus habilidades. El padre pregunta si el chico olvidó algo, él responde que si necesita algo, lo comprará aquí. El hombre quiere añadir algo, pero decide no decirlo. El chico le pide a su padre que tenga cuidado en la carretera. El coche arranca bruscamente y se aleja del hospital. Todavía hay tiempo antes del examen interno, tal vez el chico debería mirar a su alrededor. Mira la universidad desde fuera, entra y piensa que las condiciones no son tan malas. De repente lo distrae un sonido extraño. Abre la puerta y pregunta qué está pasando allí. Las chicas lo miran sorprendidas, no entiendo quién es este hombre. El personaje principal responde que es médico y hoy está tomando sus exámenes internos, justo pasaba y escuchó gritos. Una aguja negra sale de la mano de la niña. Dice que ahora hay un aguijón en la cadena con una tarjeta y que la sacará, pero debería doler un poco. La chica de cabello oscuro se llama Inesa, ella agradece al Salvador. La paciente se llama Margot, está un poco mareada, probablemente por el susto. Al escuchar esto, el personaje principal cae en un estupor, tal vez algo anda mal. Utiliza su habilidad y abre la pantalla de estado, comprobando así los síntomas principales de la niña. Chuck grita que Margot está en shock anafiláctico y debe ser llevada a cuidados intensivos de inmediato.
Cuando las chicas se van, el chico piensa que si no fuera por el ojo de Hipócrates, estarían en serios problemas. Hay muchas aventuras para un día. La gente se reúne en el salón de actos esperando el inicio del evento. Chuck se sienta en su asiento, pensando en que casi llega tarde. Sus compañeros están sentados a su lado y le preguntan cómo se siente. Él responde que todo está bien para él. El chico también pregunta por qué su compañero lee tanto y él responde que se está preparando para un examen estatal. El personaje principal pregunta cuáles son sus posibilidades de no aprobar. El chico responde que esta vez todo será un poco diferente. Un poco asustado, Chuck aclaró lo que quería decir su compañero. Su conocido dijo que uno de los inspectores es un monstruo de pelo blanco, es profesor titular de cirugía abdominal en su universidad, tan exigente que si no le gusta una persona, puede despedirse de su alma mater. Se dice que parece un bandido de la montaña, y las calvas en su cabeza forman una forma distintiva de M. El personaje principal piensa que tales rumores no deberían confundirlo, su segundo examen debería ser exitoso y comienza la entrevista para pasantes. El chico espera pacientemente su turno, su número es 85. Uno de los examinadores es miembro del consejo científico llamado Mason. El personaje principal decide poner a prueba al hombre usando su habilidad de estado. Tiene muchas habilidades especiales. Para empezar, los examinadores asignan a los examinados una tarea práctica. Les asignarán una tarea individual y les pedirán que vengan cuando llamen su nombre. Mason tiene cierta habilidad llamada ignorar a los débiles, deja marcas, pero todos tienen marcas excepto este hombre. Si demuestras tu valía, recibirás inmediatamente una calificación negativa. Chuck cree que tiene que darlo todo. Se llama al número 80, pronto es el turno del personaje principal. Walter realiza un encargo individual y le piden que entablille a un paciente con una fractura cerrada. Primero, aplique un yeso desde la palma hasta el antebrazo y véndalo, luego fije las articulaciones por encima y por debajo del área de la fractura en un estado inmóvil. Él piensa que es un gran tratamiento, el tipo sabe lo que hace. Ahora comienza la tarea general, deben salir los números nombrados y seguir las instrucciones. Al número 81 se le debe aplicar una sutura de colchonero horizontal. La niña está muy preocupada y pregunta si el número 80 debería haber estado primero, aclarando si se niega a completar la tarea. Chuck mira a la chica y piensa que la tarea práctica no es nada difícil, pero la niña no podrá demostrar sus habilidades no solo por la emoción, sino también por la habilidad de ignorar a los débiles. La niña intenta hacer frente a la tarea, pero el hombre la menosprecia de todas las formas posibles. Él dice que ella se disculpará con el paciente, le pide que se recupere, que no necesitan pasantes inútiles. El hijo de Mason llama al número 80 para que él también pueda completar esta tarea. Chuck sigue el siguiente, el hombre le pide que empiece. El chico hace costuras con facilidad, no tiene ninguna dificultad. Disfruta la sensación de tener por fin un instrumento en sus manos. El hombre presta atención al chico, no está nervioso y demuestra con confianza sus habilidades. A diferencia de los demás, él ya se encuentra en la quinta costura, manteniendo la misma distancia entre ellos. Mason le pide que termine y le pregunta en qué caso se aplica una sutura de colchonero horizontal. Por su efecto hemostático, se utiliza para cerrar zonas con gran acumulación de vasos sanguíneos, así como zonas con una capa gruesa de piel, como la palma o el pie. Pregunta cuáles son las desventajas de la sutura. El protagonista responde sin dificultad que no puede mantener la conexión de capas profundas, por lo que no se utiliza para laceraciones profundas. Mason le pide al número 85 que regrese a su asiento, su examen ha terminado. El hombre piensa que por fin ha llegado el que tanto ha estado esperando, la marca en el pecho del chico cambia. El personaje principal se afloja la corbata, se quita la chaqueta, ahora puedes relajarte. Se acerca a la máquina de bebidas, sentía que se iba a asfixiar, usar traje es muy incómodo. La marca de ignorar ha desaparecido, por lo que es seguro decir que Chuck pasó. En el pasado, la pasantía de Jeremy era un infierno en la tierra, pero la experiencia y el sufrimiento de 3 años de residencia todavía lo acompañan. El personaje principal bebe su bebida de manera relajada, intentará empezar de nuevo. El compañero de clase de Chuck suspira lenta y decepcionado. El personaje principal le dice que al mirarlo se puede ver inmediatamente que acaba de llegar de la práctica.
No tuvo mucha suerte, porque el primer día acabó inmediatamente en la unidad de cuidados intensivos, una sola palabra le hace temblar. El chico intenta tranquilizar a su compañero, le dice que lo considere una patrulla de carreteras y así todo será más fácil. En la unidad de cuidados intensivos, el médico solo debe identificar antes al paciente y proporcionarle el tratamiento más sencillo. Es importante identificar quién necesita más ayuda y llamar al médico adecuado para él. Entonces Chuck piensa que mañana no será tan difícil. Un compañero le pregunta cómo sabe esto, tal vez alguien se lo dijo. Él responde que esto es solo su suposición. Existe una regla escrita según la cual después de un día lluvioso la unidad de cuidados intensivos está alerta. Chuck toma al chico por los hombros y le dice que no tenga miedo y que trabaje duro. Aunque esto no ayudará mucho, el personaje principal utilizará su habilidad de apoyo. Un compañero sonríe ampliamente y dice que todo está bien. El nivel de habilidad aumenta, pasa al segundo nivel y ahora hay nuevas mejoras disponibles. El personaje principal se alegrará si sus habilidades continúan desarrollándose gradualmente en el futuro. Le espera un caso aún más difícil. Mira su nuevo uniforme, ya no es el idiota de Jeremy. El chico está medio dormido en su cama, la cama de Chuck está vacía. La chica y el chico miran confundidos al invitado que llega. Chuck lo saluda, están trabajando desde temprano en la mañana, a partir de hoy será interno en el quirófano del departamento de cirugía abdominal. Él piensa que todos son muy buenas personas, la niña le presenta a la enfermera. Ella dice que sus residentes son muy meticulosos, por lo que recomienda mostrarle todo lo que puede hacer. Dice que hará todo lo posible para demostrar lo que puede hacer. La enfermera pregunta si el chico ha tenido pacientes antes. Chuck pide que le den una lista de pacientes y los materiales necesarios para el tratamiento.